Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Hoy es un día de mucho regocijo porque Dios Jehová, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos acompañan en esta maravillosa reunión espiritual. Vamos todos a estudiar un poco más de su palabra. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Y hoy vamos a conocer o estudiar, porque muchas personas que oran y no obtienen respuesta. Por lo tanto, el tema de hoy es oraciones sin respuestas. ¿Por qué? La oración es parte de la vida de todo cristiano. Es importante practicarla todos los días y de esta manera desarrollar y experimentar una intimidad con Dios. Aunque parece imposible fallar en una oración, hay errores que se cometen al momento de hacerlo, los cuales impiden la comunicación con nuestro Señor Jehová. Leamos Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En esta escritura dice, en estos versículos dice: ¿Tú crees en Dios? Y dice, también los demonios creen y tiemblan. Me llama la atención las palabras crees y creen. Porque creer en Dios Jehová, con el simple hecho de creer no es suficiente. Porque una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es conocerlo a través de la palabra. Cuando uno ora sin tener una relación cercana con Dios, no sabe realmente a quién le estás hablando, porque solo crees y no lo conoces. Y el peor error que podemos cometer es querer conversar con un Dios todopoderoso del cual desconocemos su palabra. Si de verdad queremos hablar con Él mediante la oración, primero debemos de conocerlo a través de la lectura y el estudio de la Biblia. La oración y la lectura van de la mano y no se puede practicar el primero sin el segundo. Es decir, no puedes orar si no conoces la palabra de Dios, la cual está escrita en la Santa Biblia. Debes leerla para que sepas lo que estás haciendo. Leamos Isaías, capítulo 55, versículo 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Creyentes, hermanos, hermanas, si los pensamientos de Dios son de esa magnitud, no hay manera de que podamos conocerlo por completo, porque nuestra capacidad de entendimiento tiene un límite, pero el de nuestro Señor Jehová es infinito. Cuando oramos y pedimos por lo que nosotros queremos, estamos suplicando por algo dentro de nuestras limitaciones. Por este motivo, ¿acaso no es mejor dejar que decida quien lo conoce todo? Dios sabe qué nos conviene y qué no. Cuando insistimos en pedir en base a nuestros deseos, óigase bien, cuando insistimos en pedir en base a nuestros deseos, sin darnos cuenta, le estamos quitando la autoridad y respeto que Dios se merece. Leamos Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Una forma de poner nuestra motivación a prueba es preguntarnos: ¿por qué oro de la forma que lo hago? Si la oración no nos insta a revelar las verdaderas intenciones de nuestro corazón ante Dios, entonces no estamos orando de la manera apropiada. Hermanos, pongamos atención al señalamiento de ciertos errores que cometemos al orar y por qué la oración es sin respuesta. En la Biblia encontramos la historia de 10 hombres que fueron sanados por Jesús, pero que solo uno fue agradecido. Óigase muy bien, solo uno fue agradecido. Leamos Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A menudo, hermanos, cometemos la equivocación de darle mayor importancia a las peticiones
que darle a Dios el agradecimiento. Ese es el primer error que cometemos. Muchos no lo agradecemos. Leamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos reclama que así como pedimos, debemos ser agradecidos con Dios. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto quiere decir que incluso cuando no obtengamos la respuesta que esperamos de Dios, o cuando las cosas no están bien, debemos ser siempre agradecidos con Dios, independientemente en la circunstancia en que nos encontremos. Hermanos y hermanas, hay muchas personas que caminan en las calles, todos orgullosos, hasta se espantan cuando se encuentran contigo. Yo me pregunto, ¿será bueno actuar con orgullo? Este es otro error que cometemos muchas personas cuando oramos. Leamos Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, en el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Lucas nos enseña que el orgullo es un obstáculo para que la oración llegue con bien a Dios. En el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Y quién es este? El publicano. ¿Y quién es el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración no es para justificar nuestros pecados, sino para confesarlos. Tampoco sirve para creernos superiores que los demás, sino para humillarnos. La oración debe ir de la mano con la obediencia, pues es una forma de demostrar amor a Dios. Obediencia. Esa es la otra parte que tenemos nosotros, o muchos, que no tenemos obediencia, y por eso no nos llega tan bien la respuesta de nuestras oraciones. Leamos 1 Juan capítulo 5 versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este versículo quiere decir que una manera errónea de orar es pedir algo para hacer daño a alguien. Entonces, esto sí es gravoso. No podemos considerar un mandamiento gravoso, o sea, intolerable o molesto, si la Biblia nos da un mandamiento. Y si nosotros nos empeñamos en orar para cumplir con la sagrada palabra de Jehová, entonces estamos esforzándonos por ser obediente. Orar sin convicción, sin tener fe, es como asistir a una reunión solo por compromiso. Entonces, hay que ser obediente y no ser gravoso. Hay que ser obediente. Y el otro error es orar sin convicción, sin tener fe, que es como asistir a una reunión solo por compromiso. Leamos Marcos capítulo 11, versículo 24, que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas personas oran por probar si realmente funciona y no tiene fe en sus propias palabras. Nuestra actitud y disposición cuenta al momento de orar. Si no tenemos la confianza de que Dios cumplirá nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad, entonces no esperemos ninguna respuesta. A veces oramos por cuestiones que esperamos que se solucionen de inmediato, pero no queremos actuar. Ese es el otro error, no actuar. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 14, versículo 17, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ejemplo: a veces pedimos por la restauración de nuestros hogares, pero no hacemos nada para promover la reconciliación y la paz. Oramos para tener buenas calificaciones, pero no queremos estudiar. Oramos para salir bien en matemática, pero no la practicamos. Hermanos, hermanas, debemos estudiar la Biblia para que nuestras oraciones se desarrollen con fe y hacer obras, porque la fe sin obra está muerta. Lo que les voy a decir a continuación tal vez no lo crean, pero hay personas que se ponen de rodillas y con solemnidad a orar en contra de alguien, en contra de otra persona. Leamos Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Puede parecer absurdo, pero sí hay personas que oran para que Dios favorezca a uno y perjudique a otro. Esta práctica no solo es antibíblica, demuestra que esa persona no conoce a Dios de corazón y que no ha producido ningún cambio en su forma de pensar. Dios es amor y espera que demostremos ese amor por medio de nuestras acciones. Hermanos, y por último, también muchas personas se muestran tan despreocupadas que optan por no orar. No oran. Leamos Santiago capítulo 5, versículo 16 que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También leamos Gálatas capítulo 6, versículo 2 que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. También leamos Mateo capítulo 18, versículo 19 que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchos se confían en que otros oran por ellos y ya no oran por su cuenta. La Biblia resalta la importancia de orar los unos por los otros. Pero también debemos tener en cuenta de que la relación con Dios es personal. Nadie puede orar a nuestra cuenta y pedir de acuerdo a lo que sentimos en nuestro corazón y lo que pensamos. Los únicos que pueden expresar con precisión las palabras que se quieren decir a Dios somos nosotros mismos. La oración de apoyo de los demás es exactamente solo eso, un apoyo, pero no un sustituto para la oración personal. Qué bueno que hoy dispusimos el tiempo necesario de estar juntos, departiendo la palabra, aprendiendo, edificándonos, fortaleciéndonos cada día más con Dios Jehová, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Siempre voy a pedirles a todos que compartan las prédicas con todos los que le rodean, con sus contactos. Reciban la bendición haciendo la obra. Su servidor, Francisco José García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Oración. Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos nuestras vidas para ser mejor cada día con nuestros hermanos, sin distinción de raza, credo o color. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por su evangelio, por su amor, por su expiación, y que el Espíritu Santo siempre nos guíe en discernimiento de paz y amor familiar. Amén. Dios nos bendiga a todos.